Los sueños de Don Bosco. El sueño del infierno. El 3 de mayo de 1868, Don Bosco habló así a todo su alumnado. Ya les conté cómo la noche del 17 de abril un sapo espantoso se me apareció y me amenazó con tragarme si no les contaba los sueños miedosos que había tenido. Y una voz fuerte me gritó: «¿Por qué no hablas?». Voy pues a hablar y a contar lo que vi en sueños. Acababa de dormirme cuando vi que se acercaba a mi cama el guía de los anteriores sueños, el cual me dijo: «Véngase conmigo, rápido, que no hay tiempo que perder». Lo seguí y mientras caminábamos le pregunté: «¿A dónde me va a llevar esta vez?». Él me respondió: «Ya lo verá». Llegamos a una llanura tan grande que no se veía dónde terminaba. Pero era como un desierto, no se veía por allí ninguna persona, ni fuentes, ni plantas verdes. Las pocas plantas que había eran secas y amarillentas. Después de un largo y triste viaje por aquel desierto, llegamos a un camino ancho y fácil. Era como para recordar la frase del libro santo: «Ancho es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que viajan por él». San Mateo 7:13. El camino estaba rodeado de rosas y de lindas flores, y aquella vía iba descendiendo cuesta abajo de tal modo que yo empecé a descender de una manera tan precipitada que casi no necesitaba ni mover los pies, y la carrera era cada vez más veloz. De pronto vi que por el camino me seguían más discípulos de ahora y del futuro, y noté cómo algunos caían por el suelo y eran arrastrados por una fuerza misteriosa hacia un horno ardiente. Entonces pregunté al guía: «¿Qué es lo que hace caer a sus pobres?». Y él me respondió con una frase del Salmo 139. «Por el camino por el que andan, les han tendido un lazo». Me acerqué y pude ver que los jóvenes pasaban por sobre muchos lazos tendidos a manera de trampas, pero que no se veían casi. Muchos de ellos, al andar, quedaban presos por los lazos sin darse cuenta del peligro, y luego caían y eran llevados hacia el abismo. Unos quedaban presos por las manos, otros por los pies, algunos por la cabeza y otros por la cintura, e inmediatamente eran lanzados hacia abajo. Algunos lazos eran casi invisibles y muy delgados, pero llevaban también al abismo, y pregunté al guía qué significaban, y él me explicó: «Es el respeto humano, el miedo a hacer el bien o a evitar el mal, por temor al qué dirán o pensarán los otros». Pregunté de nuevo al guía por qué los jóvenes eran llevados fuertemente hacia el abismo, y él me aconsejó: «Asómese y mire bien». Me asomé y empecé a tirar de uno de esos lazos, el cual me traía hacia abajo. Tiré con fuerza del lazo y logré sacar del abismo a un espantoso monstruo que infundía espanto, y que mantenía fuertemente agarrada a sus garras la extremidad de la cuerda. Este era el que, apenas alguno caía en la trampa, lo arrastraba hacia el abismo. Le hice la señal de la cruz para que se alejara y exclamé: «Es el demonio que tiende a mis discípulos estos lazos o trampas para llevarlos a la condenación». Miré con atención aquellos lazos y vi que cada uno tenía un letrero. Uno decía orgullo, otro desobediencia, un tercero se llamaba envidia, y un cuarto tenía este letrero: pecados contra el sexto mandamiento, impureza. Algunos se llamaban ira, mal genio o pereza. Me puse a observar cuáles eran los lazos que más gente se llevaba al abismo, y noté que eran los de la impureza, desobediencia y orgullo. Vi a uno de los jóvenes que descendía al abismo a mayor velocidad que los demás, y pregunté al guía por qué bajaban más deprisa, y me respondió: «Porque son arrastrados por el respeto humano, temor al qué dirán o pensarán los demás, los cuchillos y las otras armas». Pero noté también que entre los lazos estaban esparcidos unos cuchillos y que, con ellos, se podía cortar los lazos y librarse de ser arrastrados hacia el abismo. El cuchillo más grande se llamaba meditación o reflexión. Otro, poco menor, tenía este letrero: lecturas de libros buenos.
Había también 2 espadas para cortar los lazos. Una se llamaba Devoción al Santísimo Sacramento y en la otra Devoción a la Santísima Virgen, y un martillo con este letrero: Confesión. Muchos rompían con estas armas los lazos al quedar prendidos o se defendían con ellas para no caer en sus trampas. Y hasta había algunos que lograban pasar entre los lazos sin dejarse amarrar por ninguno de ellos. El horrible camino. Desaparecieron las rosas que rodeaban el camino y solo aparecieron montones de espinas que punzaban y hacían muy difícil el caminar. Y el camino fue descendiendo abruptamente y cada vez se hacía más espantoso, lleno de piedras agudas, de salientes, de tropezones, de estorbos. Yo volví a mirar y ya mis jóvenes habían desaparecido de allí y muchísimos de ellos habían abandonado aquella vía tan peligrosa y engañosa y se habían devuelto por otros caminos mucho más seguros. Continué avanzando por aquel camino, pero cuanto más avanzaba, más áspera y más vertical era la bajada, de manera que a veces resbalaba y caía al suelo. De vez en cuando el guía acudía en mi auxilio y me ayudaba a levantarme. A cada paso se me doblaban las rodillas y parecía que se me iban a descoyuntar los huesos. El guía me animaba a seguir y viéndome sudoroso y lleno de un cansancio mortal, me llevó a un pequeño promontorio desde donde pude ver el camino que habíamos recorrido. Parecía cortado a pico y estaba lleno de piedras puntiagudas. Después de haber descansado un poco, seguimos bajando. El camino se hacía cada vez más horriblemente abrupto, de manera que casi no lograba mantenerme en pie. El edificio en llamas. Y he aquí que al fondo del precipicio se presentó ante nuestra vista un edificio inmenso que tenía una puerta altísima y cerrada. Un calor sofocante lo rodeaba y una enorme columna de humo de color verdoso, entremezclada con grandes llamaradas, se elevaba sobre aquellas pavorosas murallas. Pregunté al guía: ¿en qué sitio nos encontramos? Donde ya no hay salvación. Me di cuenta que nos hallábamos ante las puertas del infierno. El guía me invitó a observar en las murallas de aquel horno, y allí estaban escritas ciertas frases de la Sagrada Escritura. Por ejemplo: «Id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores». San Mateo 25:42. «Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego». San Lucas 3:9. El joven que cae. El guía, con el rostro muy serio y triste, volvió a mirar hacia arriba y me dijo: «Observe». Levanté la vista y vi que por aquel camino de precipicio bajaba uno a toda velocidad. Lo observé bien y noté que era uno de mis discípulos. Llevaba los cabellos desordenados y las manos tendidas adelante como quien nada hace para salvarse de aquella caída. Quería detenerse, pero no podía. Tropezaba con las piedras afiladas del camino y ellas le daban más impulso hacia abajo. «Detengámoslo, ayudémosle», gritaba yo. Pero el guía me dijo: «Es inútil. Va sufriendo la justicia divina. La ira del Señor lo castiga». El Salmo 2 dice lo siguiente: «Sirvan al Señor con temor, no sea que se disguste y vayan a la ruina, porque estalla de pronto su ira». Yo le pregunté: «¿Y por qué mira hacia atrás como asustado?». «Es que teme la ira del Señor y quiere huir de sus castigos». Aquel pobre seguía descendiendo y volviendo la cabeza hacia atrás y mirando con ojos de terror por si la ira de Dios lo seguía, y corría precipitadamente hacia la puerta de bronce. Cayó sobre ella y como consecuencia del choque la puerta se abrió de par en par, y oí que se abrieron luego 10, 100 y 1000 puertas, más con indecible estruendo, y él, arrastrado por el torbellino, pasó por en medio de todas aquellas puertas velocísimo, incontenible, hasta que cayó en el pavoroso horno desde el cual se levantaban globos de fuego ardiente. Enseguida todas las puertas se cerraron con la misma rapidez con que se habían abierto.
otros que viajan en el abismo. El guía me dijo, observe otra vez. Volví a mirar hacia arriba y vi bajar precipitadamente por el mismo camino otros rapidísimamente uno tras otro. Iban con los brazos abiertos y gritaban de espanto. Llegaron abajo, chocaron con la puerta de bronce y ésta se abrió, y después de ella se abrieron las otras 1000 puertas, y empujados hacia aquel larguísimo corredor se oyó un ruido infernal, y ellos desaparecieron a lo lejos, y las puertas se cerraron otra vez. Logré conocer a los 3. Después de estos cayeron de la misma manera muchos más. A un pobre joven lo vi caer al abismo, impulsado por los empujones de un malvado compañero. Todos los que caían al abismo llevaban escrito en su frente su pecado. Yo los llamaba, pero ellos no me oían. Chocaban contra la puerta de bronce, ésta se abría, y luego se abrían también las otras puertas. Desaparecían ellos y al cerrarse las puertas se hacía un silencio de muerte. El guía me dijo, «He aquí algunas de las causas de estas caídas, los malos compañeros, las malas lecturas, las malas costumbres». Yo le pregunté, «Pero entonces, ¿para qué trabajar en nuestros colegios si estos vienen a llegar a un lugar tan horrible?» Y él me respondió, «Eso que ha visto es el estado en que están sus almas, y si murieran ahora llegarían a este lugar. Todavía se les puede avisar y prevenir para que cambien». ¿Pero cree que algunos se corregirán si se les avisa? Al principio les impresionará, pero después no harán caso, diciendo, se trata solo de un sueño, y se volverán peores que antes. Algunos se confesarán por temor pasajero de caer en el infierno, pero seguirán con el corazón apegado a sus pecados. ¿Y qué remedios recomendarles? Que obedezcan lo que les dicen sus superiores, que cumplan bien el reglamento, y que frecuenten los santos sacramentos. Entrando al mismo infierno. El guía me invitó a entrar al infierno. Yo sentía mucho miedo, pero me puse a pensar. Para ser condenado a quedarse en el infierno, tiene uno que haber pasado antes por el juicio de Dios y haber recibido sentencia de condenación. Y yo no he recibido todavía esa sentencia. Luego, entremos pues. Y penetramos en aquel estrecho y horrible corredor. Sobre cada una de las puertas internas había un letrero. Sobre una puerta horriblemente fea, la más fea puerta que he visto en toda mi vida, leí este letrero: los impíos, los que no dan importancia a Dios. Y luego aquella otra frase del Evangelio: aquí será el llanto y el crujir de dientes. Eran como avisos de lo que puede esperar a quienes siguen en paz con sus pecados, sin hacer nada serio por corregirse. La caverna. Entramos luego, con enorme susto mío, a una pavorosa caverna que se perdía en las profundidades excavadas en las entrañas de los montes. Todo estaba lleno de un fuego que dejaba a cada cual incandescente y blanco a causa de sus elevadísimas temperaturas. Todo estaba incandescente, paredes, pisos, techos. Aquel fuego era mucho más caliente que el de cualquier horno del mundo, y no reducía a cenizas lo que tocaba, sino que lo volvía incandescente. El profeta Isaías dice, para que los que se rebelaron contra Dios, el gusano roedor de su conciencia no se morirá, y el fuego que los atormenta no se apagará. Isaías 66:24. Vi enseguida a uno de mis discípulos que bajaba con gran velocidad hacia el precipicio, y lanzando un grito agudísimo cayó en el horno encendido y quedó incandescente por el fuego y quieto como una estatua. Reconocí muy bien quién era él. Luego llegó allí otro de nuestros alumnos con furor desesperado y corriendo se precipitó en el horno y quedó hecho una brasa y quieto. Y así fueron llegando muchos más. Daban un grito, se convertían en carbón encendido y quedaban quietos como paralizados. Y recordé aquella frase: hacia el lado hacia el cual se haya inclinado el árbol, hacia ese lado caerá. El que vive inclinado hacia el pecado, caerá hacia el castigo.
Pregunté entonces al guía, ¿pero estos que corren con tanta velocidad hacia los castigos de la eternidad no se dan cuenta de que van a llegar a esa desgracia? El guía me respondió, sí, ellos saben que van hacia el castigo. Dios no deja pecado sin castigo. Él le dijo varias veces a Moisés en el monte Sinaí, yo perdono, pero no dejo sin castigo el pecado. Han sido avisados muchas veces de los peligros que corren si siguen en esa vida de pecado, pero lo siguen cometiendo y no lo quieren abandonar. Rechazan la misericordia de Dios que los llama continuamente a la conversión. Están desafiando a la justicia divina y entonces puede ser que Dios permita que sus malas costumbres y sus malas inclinaciones los arrastren pavorosamente hacia la perdición. El horno por dentro. El guía me invitó a observar lo que había dentro del horno ardiente. Me acerqué y observé y vi con horror que aquellos pobres infelices se propinaban mutuamente tremendos golpes, causándose heridas terribles, y se mordían como perros rabiosos. Otros se arañaban unos a otros el rostro o se destrozaban las manos. Visión celestial. Pronto se despejó la parte superior del horno y pudieron ver allá arriba, en un hermosísimo cielo, a sus compañeros que tuvieron un buen comportamiento y que eran totalmente felices y hermosos para siempre. Esto aumentaba la tristeza y el desespero de los que se habían condenado. Se cumplía lo que dice el libro de la sabiduría. Al ver el triunfo de los buenos, quedarán consternados y dirán, esos son aquellos de los cuales nosotros nos burlábamos. Su buen comportamiento nos parecía una tontería, y ahora son aceptados como hijos de Dios. Y nosotros equivocamos el camino, nos fuimos por sendas de impiedad y de perdición, y no quisimos marchar por el camino que nos indicaba el Señor. ¿De qué nos sirvió nuestra vida de pecado? Todo pasó como un humo alejado por el viento, y en cambio, los que se comportaron bien vivirán felices eternamente. Sabiduría capítulo 5. Yo le pregunté al guía, ¿pero estos jóvenes ya están condenados? Él me respondió, lo que está viendo y oyendo es lo que les puede suceder a sus discípulos si siguen en el pecado y no se convierten. Es un aviso para que no vengan acá, a este sitio de tormentos. Hay varios que si en este momento se mueren se condenarán, porque tienen el alma muerta por graves pecados. Los gusanos que roen. Enseguida el guía me llevó a un subterráneo tenebroso donde vi muchos de nuestros alumnos actuales y muchísimos que vendrán después. Todos estaban cubiertos de gusanos y de asquerosos insectos que les roían y les devoraban el corazón, las manos, los ojos, la boca y los pies. Daba verdadero horror el ver la manera tan cruel como eran atormentados por esos gusanos e insectos. Allí estaban escritas estas palabras de la Sagrada Escritura. En el día del juicio, el Señor Omnipotente les dará como castigo entregar su cuerpo a los gusanos, y llorarán de dolor eternamente. Judith 16:17. Y el guía me explicó. Los gusanos significan los remordimientos que sentirán al recordar que tuvieron 1000 remedios y ocasiones para convertirse y empezar a ser mejores y no los quisieron apreciar. Esos insectos significaban la tristeza que sentirán por todos los pecados no perdonados. Son los recuerdos amargos de tantas promesas que le hicieron a Dios y a la Virgen de que iban a cambiar y a mejorar de conducta, y no cumplieron lo prometido. Serán las angustias que sentirán al pensar que se habrían podido salvar si hubieran hecho pequeños sacrificios para no pecar, pero no los quisieron hacer y se perdieron. Esos gusanos son los recuerdos de tantos propósitos de enmienda que fueron hechos pero no fueron cumplidos. El castigo eterno está lleno de gente que sí hizo propósitos de mejorar su conducta, pero no los cumplió. La caverna más profunda. El guía me llevó luego a otra caverna mucho más profunda, y allí me mostró los sitios destinados para muchos de nuestros jóvenes si no se enmiendan a tiempo. En uno de aquellos hornos vi escrito, pecados contra el sexto mandamiento.
Pecados de impureza. Allí vi a muchos que aparecen externamente como muy buenas personas, pero que tienen el alma manchada con pecados de impureza. Los recuerdo muy bien. El guía añadió: estos son los que no han confesado sus pecados de impureza, o han callado algunos, o no se arrepienten ni piden perdón de sus pecados impuros. Es necesario predicar siempre y en todas partes contra los pecados de la impureza. No hay que cansarse de avisarles, para que se aparten de las ocasiones y peligros de pecar. Algunos hacen promesas, pero no con sinceridad, ni con verdadero deseo y propósito de dejar de pecar. Para hacer un propósito verdadero de enmienda, se necesita una gracia o ayuda especial de Dios, y ésta se consigue si se pide mucho. Todo el que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá, dijo Jesús. Hay que recordar a la gente que Dios es tan bueno que manifiesta especialmente su misericordia y su poder en perdonar y en compadecerse de los que se arrepienten y le piden perdón y quieren empezar a ser mejores. Recuerda que se necesita mucha oración y mucho sacrificio también de parte de quien dirige las almas. Hay que decirles a los jóvenes que le pregunten a su propia conciencia y que ella les aconsejará lo que tienen que hacer. ¿Y qué otro consejo me recomienda?, le pregunté. Que se aparten, que se alejen de su mala vida, de su mala conducta, que cambien de conducta y de comportamiento. Luego me hizo ver otro horno. Allí había otro letrero: avaricia. Y estaban escritas aquellas frases de San Pablo: los que se dejan dominar por el deseo de conseguir riquezas caen en muchas tentaciones y en trampas del diablo. La raíz de todos los males es el afán de contener dinero, y algunos, por dejarse llevar por el deseo de tener riquezas, se extraviaron de la fe y se consiguieron muchos sufrimientos. Primera de Timoteo 6:9. Y el guía me explicó: estos son los que se apegan demasiado a los bienes terrenos, los que viven deseando inmoderadamente ser ricos, los que roban, los que hacen trampa al comprar o vender, los que no devuelven lo robado, los que no devuelven lo que les ha sido prestado. Hay que avisarles a tiempo para que no tengan después castigos y perdición. Pasamos a otro horno y allí estaba escrito: raíz de muchos males, la desobediencia. Y el guía me dijo: recuerden que fue la desobediencia lo que hizo que Adán y Eva fueran echados del paraíso. Los desobedientes tendrán un fin lastimoso. Hay muchos que no cumplen sus deberes, que no están donde deberían estar, ni hacen lo que deberían hacer, y pierden tiempo y no obedecen lo que los reglamentos de su oficio les mandan. Y añadió: pobres de aquellos que descuiden o abandonen la oración. Los que no rezan corren el peligro de que Dios los abandone. El profeta Zacarías dijo poco antes de morir: Dios se aleja de los que se alejan de él, y abandona a los que lo abandonan a él. Segunda de Crónicas 24:20. Advertirles a todos que tengan cuidado para no leer libros poco piadosos, y que hay que tener horror a leer libros malos. Yo le pregunté emocionado: ¿y qué otros consejos me recomienda para mis discípulos? Él me miró fijamente y añadió: insístales en que sean muy obedientes a sus superiores, a sus reglamentos, a la Santa Iglesia, a sus padres. Recuérdeles que el ser fiel en las cosas pequeñas los salvará de muchos males. Adviértales que tienen que evitar el ocio, no perder el tiempo, no estarse sin hacer nada, que eso fue el origen del pecado de David. Anímelos a estar siempre ocupados, pues así el enemigo del alma tendrá menos oportunidades de atacarlos. Yo le agradecí al guía todo lo que me había enseñado, y él me dijo: ahora que ha visto los sufrimientos que esperan a los que siguen en sus pecados, es necesario que experimente un poco en carne propia una muestra de estos sufrimientos. Hemos salido de la última puerta. Ahora toque simplemente este muro. No, no, grité horrorizado. Pero él insistió: toque simplemente este muro para que pueda decir que anduvo visitando las murallas de los suplicios eternos y que pudo comprobar un poco
¿cómo será la última pared, si la más lejana es tan terrible? Y continuó diciendo, este es el muro número 1000. Hay 1000 muros más antes de llegar al último, a donde empieza el verdadero infierno. Entre un muro y otro hay 1000 kilómetros, o sea, que entre este muro y el último hay 1.000.000 de kilómetros. Estamos a 1.000.000 de kilómetros del fuego del infierno. Toque, pues, este muro, que está tan lejos del fuego principal. Y al decir esto, como yo me echaba hacia atrás para no tocar el muro, me agarró la mano, me la abrió con fuerza y me hizo golpear con ella la piedra de aquel muro número 1000. En aquel instante sentí una quemadura tan intensa y dolorosa que saltando hacia atrás y dando un grito, me desperté. Me encontré sentado en la cama y en la mano sentía un gran dolor y ardor. La restregaba contra la otra para librarme de aquella molesta sensación. Al amanecer pude comprobar que mi mano estaba hinchada, y la impresión de aquel fuego resultó tan fuerte que poco después se me cayó la piel de toda la planta de la mano derecha. No les he narrado las escenas del infierno con toda la horrible y dolorosa crudeza con que las presencié, porque esto los asustaría. Recordemos que Jesús, cuando hablaba del infierno, siempre empleaba signos o símbolos para comparar los sufrimientos que esperan a los que no se quieren convertir. Durante varias noches estuve muy preocupado por este sueño del infierno. Pensaba no narrarlo a mis jóvenes, pero cuando se me apareció aquel monstruo en forma de sapo que quería devorarme, escuché una voz que me decía, ¿por qué no habla? ¿Por qué no cuenta lo que vio en sueños? Por eso lo he narrado, pues puede ser de algún provecho. Más vale bajar al infierno en vida, con el pensamiento, para huir así del pecado, que tener que ir a él con el alma en la eternidad por no haber evitado lo que ofende a Dios.